Hola, hoy vamos a hablar de la culpabilidad versus el amor. Y el texto de hoy está en San Juan 8, del 1 al 11. Dice, y Jesús fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto de adulterio. Y en la ley que nos mandó Moisés, apedrear a tales mujeres, pues, ¿tú qué dices? Mas estos decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, el de vosotros que esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Y enderezándose Jesús, no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo, Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Bien, yo preguntaba, ¿cuántos en algún momento tuvieron el sentimiento de culpa? ¿No? Ese sentimiento de sentirse culpables. ¿Y qué era para cada uno de ellos el sentimiento de culpabilidad? Bien, según el diccionario, la culpa es la imputación o la responsabilidad de alguien o a alguien de una determinada acción como consecuencia de su conducta. También es una acción o omisión, porque a veces te da culpa por no hacer algo, o sea, por omitir una acción, que provoca un sentimiento de responsabilidad por el daño ocasionado, ¿no? Uno se siente responsable, uno se dice, es mi culpa, me siento responsable por esto. Y el sentido de responsabilidad viene en el sentimiento, esto lo que sentimos viene en diferentes cosas. Por ejemplo, nosotros sentimos que fallamos cuando nos sentimos culpables. Muchas veces sentimos que le fallamos a Dios, sentimos que le fallamos a otras personas y hasta muchas veces sentimos que nos fallamos a nosotros mismos, ¿no? Cuando viene ese sentimiento de fracaso o de sentirnos inútiles y todo ese tipo de cosas. Entonces yo preguntaba, ¿como hijos de Dios nosotros no podemos fallar? Ser cristiano, ser hijo de Dios, ¿es que seamos perfectos? ¿Por qué vivimos así? Porque ¿qué pasa? Hablábamos con los jóvenes y decíamos, ¿realmente ser hijo de Dios es ser perfecto? No, nadie es perfecto, solo Jesús fue perfecto. Nosotros somos seres humanos con fallas, con defectos, con debilidades, con cosas por cambiar, ¿sí? Entonces, ¿pero qué pasa? A veces nos sentimos tan lejos de Dios. A veces sí cometemos situaciones malas y nos viene el sentimiento de culpa y decimos, no, yo hice esto, ahora ¿cómo me voy a acercar a Dios? Soy un desastre, me siento re mal y tenemos un montón de cosas y nos alejamos de Dios porque creemos que estamos mal, está bien, uno hizo las cosas malas, pero cuando uno hace algo incorrecto como hijo de Dios, tiene que arrepentirse de todo corazón, confesarlo, pedir perdón y continuar. No alejarse de Dios, pero nuestra mente, las estructuras, esto de que, fallaste, la culpabilidad, la espiritualidad, que ahora vamos a ver de qué se trata eso, nos hace creer que tenemos que estar lejos de Dios. No, ya no podés orar. No, ya no podés leer la Biblia. No, ya no podés congregar. No, ya no podés esto. ¿Por qué? Porque fallaste. Porque le fallaste a Dios. Porque le fallaste a una persona. Porque te fallaste a vos mismo. Muchas veces creemos eso. Somos una generación diferente. Dios me decía, una generación que viene a desestructurar estas estructuras religiosas.
Porque los fariseos, ahora después volvemos a la historia de esta mujer, pero los fariseos y los escribas eran personas religiosas, estructuradas. Y nosotros somos como Jesús, estas personas que venimos a romper estas estructuras y las expectativas que muchas veces la gente de la iglesia tiene. Y que se separó la iglesia de hoy de el pensamiento o la mentalidad de Jesús, de los tiempos de Jesús. La iglesia de hoy muchas veces parece estar lejos. ¿Por qué? Porque tiene unos conceptos cerrados. Si yo pregunto a alguien qué es espiritualidad, muchas personas piensan que espiritualidad es ser perfecto. Estar siempre allá arriba, sin ningún defecto, nunca me equivoco. Y la realidad es que no. La espiritualidad no es ser perfecto. La espiritualidad es tener conexión con Dios. No es que soy perfecto, tengo defectos, tengo debilidades, pero en mi conexión con Dios, Dios empieza a transformar esos defectos y esas debilidades. Y yo dejo de mirarme como yo me miro y me empiezo a mirar como Dios me mira, con sus ojos de amor. La espiritualidad no tiene que ver con estar bien parado y ser excelente, tiene que ver que Dios esté presente en mi vida, aún en medio de mi inestabilidad. Dios tiene que estar presente en mi vida. ¿Saben que Jesús no eligió a 12 discípulos perfectos? Jesús eligió y estuvo rodeado siempre de personas con características difíciles. Los discípulos de Jesús eran personas muchas veces inmaduras, impulsivas, testarudas, con un montón de defectos. Y sin embargo, los seguían a Jesús y Jesús los enseñaba y Jesús le amaba a ellos. Jesús no se rodeó de personas perfectas. Todo lo contrario. Los años que Jesús pasó en la tierra, lo pasó con personas enfermas, con personas locas mentalmente también, con personas que en esa época eran considerados inmundos, con pecadores. Jesús se paseaba entre ellos. El secreto que la iglesia perdió en este tiempo es seguir a Jesús. Y seguir a Jesús no significa ser perfectos. Significa reconocer que soy imperfecto y que por eso Jesús viene a mí. No quiere Jesús que yo me aleje por mi imperfección, todo lo contrario, quiere que yo me acerque a Él para Él ayudarme. Con esta mentalidad, si yo digo hasta que no sea perfecto no voy a seguir a Jesús, nunca voy a seguir a Jesús porque nunca voy a terminar siendo perfecto. El único hombre perfecto es Jesús, fue Jesús. Entonces yo digo, no, a mí me falta un montón. Hasta que yo no cambie, no me voy a poner las pilas con Dios. No, entonces nunca vas a cambiar. Necesitas ahora, tal cual sos, con tus debilidades, con tus defectos, acercarte a Dios. Porque Él se quiere acercar a vos. Ese sentimiento de, no, pero yo estoy muy mal, Dios no quiere tener relación conmigo. Eso es mentira. Dice que Jesús vino a estar con los enfermos. Mira, te voy a leer Marcos 2:17. Marcos 2:17 dice lo siguiente. Dice, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y yo he venido no a llamar a los justos, sino a los pecadores. O sea, Jesús vino a los enfermos, a las personas que tenemos necesidad. ¿Sí? Dice, a las personas que necesitan. Vamos al caso de esta mujer que leímos al principio, la mujer adúltera, ¿no? Una mujer sorprendida en adulterio. Para eso, para que sea así, estos escribas y fariseos, que eran personas religiosas, estructuradas, perversas diría yo, tuvieron que hacerle una trampa a esta mujer, porque justo la iban a encontrar en ese momento que estaba haciendo eso. Ellos estuvieron ahí como de una forma media macabra, esperando el momento, vigilándola, espiándola para agarrarla justo cuando esté pecando, agarrarla y llevársela delante de los pies de Jesús. Que lo hicieron no solo para avergonzarla a ella, en realidad ellos querían avergonzar a Jesús. Porque si Jesús la juzgaba y decía, apliquen la ley de Moisés, que era que si se encontraba en adulterio había que apiedrarla, matarla a piedrazos, Jesús no podía decir un juicio, porque el gobierno romano era quien decidía que iba a juicio. Una persona así tenía que ir a un juicio. Entonces, si Jesús hacía eso, iba a ponerse en contra del gobierno romano. Pero si Jesús decía,
no puedo ponerme en contra del gobierno romano, no la pueden apedrear, estaba poniéndose en contra de la ley que decía Moisés. Entonces Jesús lo pusieron entre una espada y la pared a propósito para que Jesús caiga. Y ahí Jesús los hace caer a ellos y le dice: el primero que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. El primero que se crea perfecto, que la acuse. Y todos en su conciencia, sabiendo que no hay ni uno, ni siquiera uno perfecto, se fueron y quedó la mujer sola con Jesús. Imaginen el sentimiento de esta mujer, ¿no? Está bien, hizo algo que estaba muy mal, no era correcto, ella pecó, ella hizo algo que estaba muy mal, no es justificable. Pero la vergüenza, la humillación social que le hicieron, cómo se sentía, la culpabilidad que sentía esa mujer en ese momento. Muchas veces nosotros nos sentimos así de culpables, así de avergonzados. Y sentimos que en realidad estamos re lejos de Dios, pero no. Ahí está Jesús diciendo: ¿dónde están los que te condenan? En realidad muchas veces las señales y las acusaciones vienen de nosotros mismos, de nuestra propia conciencia. Nosotros mismos nos acusamos, pero Jesús le dice: ni yo te condeno. La única persona perfecta que la podía condenar, no la condenó. Dice: ni yo te condeno, yo no te condeno. No la acusó, no la culpó, no la avergonzó, sino todo lo contrario. Jesús la restauró. Le dijo: no peques más. No es correcto que peques, no peques más. Muchas veces nos sentimos como esta mujer, culpables, humillados, avergonzados, inmerecidos. ¿Cuántas veces te sentiste inmerecido? Yo no merezco, porque hice las cosas mal. Y todo eso nos sentimos y nos hace sentir muy lejos de Dios, de Jesús, muy poca cosa, muy despreciable. No nos sentimos hijos, nos sentimos que le fallamos. Y quizás sí, como yo dije, hemos pecado, pero Jesús no nos condena, no nos acusa. Él nos ama, nos restaura, nos impulsa a seguirlo aún tal cual somos. El amor de Jesús echa fuera toda acusación, porque Él vino para gente rota, para gente enferma, para gente con necesidad, para gente que necesita cambiar, para gente que aún no está bien. Él vino para esas personas, para nosotros, no para personas perfectas, no para personas que ya saben todo. Él vino para personas imperfectas que necesitamos de su amor y de su restauración. Y la espiritualidad no es fingir. Ay, sí, todo está bien, gloria a Dios. Si yo siento de decir gloria a Dios, si yo siento de decir aleluya, si yo siento de decir todo eso porque en realidad estoy bien, buenísimo. Pero si yo no lo siento y estoy gritando todo eso, ¿no estoy siendo un mentiroso? ¿No estoy fingiendo algo que no siento, que no me está pasando? Entonces, a veces dicen: no, pero él es re espiritual. No, ella es re espiritual. No, pero ¿será que es re espiritual? La espiritualidad no es fingir. La espiritualidad es estar cerca de Jesús tal cual soy. Es reconocer que soy débil para que Él sea fuerte. Es reconocer que yo no puedo. Es reconocer que con mis fuerzas no sé. Es reconocer que no me sale. Es reconocer que me equivoco. Es reconocer que estoy roto. Es reconocer que fallé. Eso es ser espiritual. La gente que finge, que oculta su pecado, en realidad es hipócrita. No es espiritual. Y muchas veces nosotros nos creemos que nosotros no somos espirituales por reconocer nuestros errores, y eso es todo lo contrario. La espiritualidad crece cuando nosotros somos auténticos y reconocemos. Ser espiritual es ser auténtico delante de Dios, tal cual sos, sin esconder nada. Eso es ser espiritual, así que sos espiritual. Sé que no solo a veces el sentimiento de culpabilidad viene porque nosotros fallamos, sino que a veces se le suman declaraciones más que nada en nuestro entorno familiar. Sos esto, sos aquello, mirá, vos siempre haces todo mal. Entonces, si uno falla y aparte se siente culpable por las declaraciones que le hacen sobre la identidad de uno, sos esto, sos aquello, sos lo otro, uno se siente muy mal. Pero Dios te quiere decir que un error no define tu identidad. Un error no cambia tu identidad. Yo me puedo equivocar y voy a seguir siendo la hija de José Luis y Silvia, con errores, pero nunca voy a dejar de ser la hija de José Luis y Silvia. Vos te podés equivocar, pero nunca vas a dejar de ser hijo o hija de Dios. Una circunstancia, un error no define tu identidad, ¿sí? Pero muchas veces nos dicen: ay, vos hiciste esto, vos sos otro, vos sos aquello. Y en realidad no es así, porque Dios te dice: sos amado, sos hijo, yo te amo, sos valorado.
Tu identidad no es que seas un fracasado, tu identidad no es que seas una poca cosa, tu identidad no es que seas un inútil. Sos un hijo de Dios, sos valioso, sos esforzado, sos valiente. Yo te respaldo. Así que te voy a invitar a que ores y reflexiones sobre esto. Si te creías re lejos de Dios, porque quizás sí cometiste errores, no está bueno eso, a Dios no le agrada eso, pero sí le agrada que reconozcas y seas auténtico. Y te acerques y no te alejes de Dios. Digas, reconozco esto, Dios, necesito que me ayudes, no sé cómo hacer. Pero entender que Jesús vino para eso, para personas como vos y como yo. No personas que fingen y que están bien y que son perfectas. Personas imperfectas que necesitan de su amor, de su restauración, de su sanidad. Así que Dios hoy quiere abrazarte y quiere decirte que no está lejos tuyo, sino que está ahí cerca, esperando que simplemente reconozcas y seas auténtico para Él poder acceder a tu corazón. Señor, te doy gracias por este día, por tu palabra. Te pido que bendigas a la persona que la está escuchando, Señor, que cambie su mente, toda mentira, todo engaño que haya venido a su mente con pensamientos que es inmerecido, que es indigno, Señor, que falló, que es una persona inútil, Padre Santo, que está lejos de tu presencia, que se siente lejos de tu amor, que se siente inmerecido, Señor. Te pido que vengas a romper toda estructura y sanes su corazón, sanes su mente, Señor, y que pueda acercarse a vos, que pueda tomar la decisión de seguirte más allá de sus defectos, de sus debilidades, que pueda aprender a reconocer y ser auténtico en las cosas que falla, para que tú puedas empezar a obrar en esas cosas y transformar su vida. Te doy gracias y te pido que lo bendigas en el nombre de Jesús. Amén y amén.